Bueno, recibimos con este aplauso al doctor Mauricio Cordero. Él es reumatólogo. Gracias por estar aquí con nosotros, doctor, una vez más en Así Somos. Muchísimas gracias, muy feliz de la invitación, Rose, Nati, nuevamente súper agradecido que me tengan por acá. Y ahorita que hablamos de Marfil, mandarle un mensaje a Tipi, que la última vez que lo vi, no sé si supieron, tuvo un accidente muy serio, claro. una lesión en su hombro, pero admirarle la gallardía. Ese hombre sigue cantando, haciendo su show, la última vez que lo vi con un cabestillo y todo. Sí, Ojalá una pronta recuperación, y el procedimiento que hay que realizarle, no sé si ya se realizó, pero la mejor de las vibras, ojalá ya se Tengo haya... entendido que sí se realizó, y porque ya... Costa Rica también muchas personas se unieron en solidaridad para la operación. Exacto, y ahí anda otra vez brincando y bueno, cocinando yo y todo. los vi hace 15 días en que estuvieron en este evento. Y bueno, yo los vi bailando bien. Sí. Yo bailé con ellos también. Yo lo vi en otra fiesta por ahí. Exacto. Y todo bien. Sí, él está bien, doctor. Él está bien. Bueno, doctor, bienvenido. Qué gusto tenerlo por acá otra vez. ¿Cómo podemos nosotros diferenciar un dolor que es reumático versus otro que tal vez es porque dormí mal o porque me he estado sentando mal y no me doy cuenta, o hasta voy manejando o sentada en el bus con una postura inapropiada? Esto es una consulta de a diario, Nati. Realmente poder tener un espacio para discutir y difundir esa información para mí es de mucho valor. Hay muchas ocasiones, muchas condiciones en las cuales podemos nosotros generar dolor. Por ejemplo, un mal espacio de trabajo. Es algo que con muchísima frecuencia nos genera un dolor que nosotros llamamos de características mecánicas, y sobre eso tal vez es muy importante tratar de trabajar en la definición. El dolor mecánico es este dolor que se desencadena por movimiento. Entonces, por ejemplo, una persona que se encarga en su trabajo de hacer levantamiento de peso. En el momento en el que la persona, no sé, se agacha a juntar una caja y hace el movimiento de ponerse en pie, puede sentir dolor de espalda. Entonces siempre tiene un desencadenante, que es salir de una situación de reposo, ejecutar fuerza, activar músculos. Los dolores de origen reumático guardan un componente completamente inverso. ¿Qué es esto? Aparecen, son más fuertes, son más necios cuando reposamos. Entonces, esta persona que tiene un dolor de origen reumático, por ejemplo en espalda, más bien cuando empieza a trabajar en la misma labor, recoger la caja, llevarla, se alivia, porque salir de la situación de reposo genera mecanismos que desinflaman su cuerpo. Entonces, ¿cuándo es el momento del día donde nosotros pasamos más en reposo? Usualmente la noche. Los dolores reumáticos son más marcados en la noche, madrugada, o muy temprano en la mañana. Y conforme nos empezamos a ir activando, estos dolores pueden ceder. ¿Cuáles son las locaciones o las zonas donde más frecuente lo podemos presentar? En enfermedades como por ejemplo artritis son nuestras manos o nuestros pies. Principalmente para los que nos ven en la casa, los nudillos o las articulaciones un poquito más lejanas a el dedo. ¿De acuerdo? Entonces, son personas que durmiendo dicen, pucha, no es una gana de ir al servicio sanitario, es un dolor que te saca del sueño, te despierta y te obliga a hacer una especie de movimiento para que el dolor medio se calme y que podamos terminar nuestro sueño, porque eso puede ocurrir a la 1, 2, 3 de la mañana. Igual con el tema de espalda. La espalda baja es una zona muy frecuentemente afectada por procesos de origen reumático y cumplen las mismas características. Los pacientes dicen, yo me levanto, hago un par de estiramientos, un par de movimientos de columna y esto me apacigua un poco el dolor, me vuelvo a acostar para levantarme fatal otra vez a las 6 de la mañana, porque nuevamente entramos en reposo y empieza a aparecer este proceso de dolor. Doctor, ¿cuáles son esas características infalibles que usted nota en sus pacientes o que llegan y le dicen, es que comencé a notar esto, doctor, me empezó a pasar esto otro, y que usted dice, uy, esto sí está asociado a un dolor reumático o a un padecimiento que tiene que ver más con su área? Una de las principales cosas, Nati, es el tema de que sea persistente. Usualmente nuestros pacientes tienen al menos 2, 3 meses de un dolor que no se va. Recurrente, persistente, prácticamente a diario. La ubicación de la afectación es muy característica. Cuando el compromiso empieza en manos y pies, es algo que aumenta mucho la sospecha. Entre más se aleje de las manos y en los pies, no es que descarta que tengamos una posibilidad de reumatismo, pero empiezan a florecer otras posibilidades. Por ejemplo, un problema de hombro por un manguito rotador, un problema en caso de rodilla por un desgaste o por una afectación
de estructuras internas de la rodilla, como por ejemplo el menisco, entre otras cosas. Entonces, entre más lejano esté de nuestro tronco la afectación, un poquito más de sospecha debe existir en relación a procesos de tipo reumático. Y la otra cuestión es encontrar ese patrón de dolor de característica inflamatoria, que lo quiero repetir, es un dolor que empeora con el reposo, es más frecuente de encontrarlos en mitad de la madrugada o muy temprano en la mañana, prácticamente en el momento en que abrimos los ojos, en el momento en que nos despertamos, y que tiende a mejorar conforme se empieza a activar el cuerpo. Los pacientes dicen, Doc, yo me levanto y caliento, y en el momento en el que nuestro cuerpo entra en calor, el dolor se tiende a mejorar, no necesariamente se elimina, tiende a mejorar. Muchos pacientes te generan una mejoría. Otro detalle muy importante es rigidez o tiesera. Los reumatismos, enfermedades reumáticas que pueden afectar diferentes partes de nuestro cuerpo en articulaciones, se asocian a rigidez. Esta rigidez entonces puede llevar, por ejemplo, en el momento en que la persona va a tomar una botella o va a agarrar la taza, que dice, no, mira, la mano a mí no me termina de cerrar. Y yo para poderme tomar un café necesito que sean las 9 de la mañana, porque antes de eso agarro la taza y se me cae. Ay. O me es imposible, por ejemplo, agarrar la taza del coffee maker y servir. En pacientes que afecta la columna, por ejemplo, ocurre que dicen, para mí, atarme los zapatos, recién despertado jamás. Yo necesito tener un proceso de ir calentando nuevamente y ya como por ahí de las 9 de la mañana soy capaz de hacer el movimiento, porque esta rigidez o tiesera incapacita a la persona. La persona pues busca la forma de acomodar un poquitito su vida para lograr sobrellevar el proceso. Pero entonces, en resumen, sería un dolor que no se va, que guarda más compromiso en el reposo, que mejora con la actividad, que genera discapacidad y que genera rigidez. Una rigidez que usualmente, Nati, dura más de 1 hora para que ya la persona sienta una tendencia a la mejoría o que ya le permita iniciar su día a día. Qué torta, ¿verdad? Qué importante saber esta duración. Definitivamente. Doctor, hablemos de una condición como la fibromialgia, que hace unos años pues se desconocía los síntomas y más bien se asociaba a otras enfermedades. Pero ahora, más bien yo siento que se ha generalizado mucho que a cualquier dolor articular, en ciertos puntos la gente de una vez se va para la casa con el diagnóstico de fibromialgia y tal vez no hacen el debido proceso. Y cada vez usted escucha más pacientes o más personas que dicen, yo tengo fibromialgia. Sí. El dolor que guarda los pacientes con fibromialgia es un poquito más difícil de medir, mucho más difícil de evaluar, porque no es un dolor como cuadrado. Realmente es un dolor que usted le busca un patrón sobre si es mecánico, sobre si es inflamatorio, y le es difícil lograr definir. Muchas veces pueden tener un dolor mixto, muchas veces el dolor es difícil de describir incluso para la persona que lo percibe. ¿Qué podríamos hablar del dolor en fibromialgia? Tiende a tener un patrón que es migratorio. Entonces puede ser que en la mañana sea una zona cercana al hombro, en la tarde una zona cercana a la espalda, en la noche una zona cercana a la rodilla o al pie. Y se asocia con mucha frecuencia a disestesias. ¿Qué son disestesias? Son percepciones de tipo sensitivo anormales en las cuales no encontramos que un nervio esté mal. Entonces es muy frecuente que los pacientes me comenten, Doc, yo siento una sensación de hormigueo que me baja en la pierna, me dura unos 20 minutos y se quita. Después siento como una sensación de arañas que me suben por el hombro. Siento como una sensación de corriente que me baja y me cruza tal vez por el abdomen. O también una percepción de frío o calor anormal. Es muy característica que tal vez la persona afectada le comenta a la pareja, vea, siéntame acá que estoy calientísima, tengo un fuego. Y la persona, la pareja lo toca y realmente tiene una temperatura completamente usual. Entonces, la evaluación de dolor en fibromialgia es muy difícil de definir, Rose. Cuadrarla de una forma es complicada. Realmente, desde mi perspectiva, sí necesita un abordaje de tiempo, varias consultas, sentarse a hablar con el paciente y tratar de ir definiendo, porque también ocurre lo que vos comentabas, que en algún inicio
se cuadra a la persona como un posible diagnóstico de fibromialgia y realmente hay un proceso oculto que va en el tiempo cambiando y resultó que en el tiempo la paciente con fibromialgia lo que tenía era una artritis no diagnosticada, lo que tenía era un síndrome de Sjögren o un lupus no diagnosticado. Entonces, sobre esto es importante y algunas veces uno encuentra como la dificultad en la consulta, que si se parte de un diagnóstico de fibromialgia, el acompañamiento a esa persona es necesario, porque el hecho de que hoy el dolor no parezca reumático no significa que nunca lo será. Entonces eso es parte de ese ir al día a día con la persona, ir revisando, tener evidencia científica, hacer propuestas de estudios y ver qué ocurre. La asociación, por ejemplo, de artritis y fibromialgia es muy alta, la asociación de lupus y fibromialgia es muy alta. Entonces no siempre las cosas son como súper cuadradas, de que la persona empieza con un dolor reumático y asocia fibromialgia, que es lo que más se describe. Muchas veces los papeles se invierten y el proceso fibromiálgico es lo que prevalece en un inicio y posteriormente se complica. Entonces es interesante eso. Qué importante eso. Y queremos ya ingresar a las consultas que están ingresando al 57000915. Tenemos muchísimas, Nati, así que saquémosle provecho. De una vez, vea qué curiosa esta, doctor, dice nuestro buen amigo. Una vez tuve una crisis de nervio ciático. Yo manejo ocasionalmente. Le consulté a una amiga que es fisioterapeuta y me preguntó, ¿dónde usa usted la billetera? Y le respondí que en la bolsa de atrás del pantalón. Me dijo, no la use más ahí. Le hice caso y santo remedio, nunca más dolor. Hago pausa porque también tiene otra anécdota que da pie a conversar del tema, pero ¿cómo? Simple y sencillamente cambiarse de lugar la billetera o no usarla en la bolsa del pantalón representa un antes y un después en dolores corporales. Claro, si lo analizas, es simplemente un desequilibrio en la postura que se mantiene por mucho tiempo. Entonces, dependiendo de la cantidad de documentos, de cosas que anden en esa billetera, la billetera podría significar un desequilibrio de 2-3 centímetros de grosor, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser algo suficiente para que inestabilice nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo va a buscar siempre la forma de estar lo más simétrico posible. Y en ese sentido, ¿qué es lo que podría ocurrir? Que hayan contracturas de músculo para que esa asimetría sea, digamos, tolerable. Por supuesto que el mantenerse en esa posición va a generar daño en el tiempo. Pasa lo mismo, por ejemplo, en personas que tienen un acortamiento de una extremidad, por ejemplo, que tengan la pierna izquierda más corta que la derecha. En el momento en el que empezás a verlo deambular, vos ves que esa persona renquea. Pero ese cambio en la posición, conforme pasen los años, va a traer repercusiones en la espalda baja, en la espalda media, en la espalda alta, va a traer repercusiones en la rodilla, porque va a haber una rodilla que va a tener más trabajo que otra. La cadera, la misma cuestión. Entonces, en este mundo de ese tipo de afectaciones donde el tema de la postura es lo principal, el tiempo es algo fundamental para que se dañe. Hago otra comparación con este ejemplo que pone el oyente. Las personas que tienen su espacio de trabajo donde tal vez el monitor no está a una altura adecuada. Digamos, vos o ustedes dos que tienen su compu acá abierta, ustedes tal vez lo usan por un espacio tal vez no tan prolongado de tiempo. Entonces, 1 horita, 40 minutos no te genera problema. Pero vos eres de esas personas que haces trabajo desde la casa y tenés 8 o 9 horas fijas donde estás viendo con el cuello flexionado hacia la pantalla de la laptop. Eso es daño de fijo y en algún momento genera dolor en el cuello. Entonces, el punto que me interesa tocar sobre esto, Nati, es la ergonomía. ¿Qué es ergonomía? Es un ambiente o un estudio que busca revisar nuestro ambiente de trabajo y hacer que el ambiente de trabajo sea seguro. Sobre eso hay demasiada información en internet. Hacer la evaluación de cada persona es muy complicada porque todos tenemos un ambiente de trabajo diferente. Mi experiencia fue que en el momento en el que se instauró la pandemia hubo un boom, una explosión importantísima de gente que hoy estaban en una oficina y ¡pum!, mañana están en la casa por tiempo indefinido. Entonces yo empecé a recibir muchas consultas que eran por problemas del ambiente de trabajo. Por ejemplo, recuerdo un muchacho que me decía, ya no aguanto la espalda. Esto empezó de la nada.
Y ese de la nada, empezando a recabar información, resulta que él vivía en un apartamento pequeño, no tenía un escritorio y su espacio de trabajo era el desayunador, con un banco sin respaldar, en el cual él tenía una mala postura y la mantenía 8 o 9 horas del día. Y los pies guindando, seguro. Los pies guindando, la espalda sin tener un soporte, una laptop viendo siempre hacia abajo. Entonces, en el momento en que discutimos, mira, hay que hacer cambios, necesitas invertir un poco en tu espacio de trabajo, un escritorio adecuado, posiblemente un stand que te levante la pantalla de la computadora para que te quede a una altura adecuada, posiblemente buscar un teclado, ojalá ergonómico, un mouse ergonómico. Y son cosas muy sencillas que muchas personas dirán, ¿qué sentido tiene eso? O sea, me parece súper X. Son súper importantes para que nuestro cuerpo mantenga ese balance, mantenga esa postura. Por ejemplo, esto del banco lo que va a hacer es que te encorva la espalda. Eso genera compromiso en los músculos, algunos músculos se van a contracturar, van a empezar a hacer posturas antidolor y en el tiempo se va a ir incrementando hasta que genera mucha limitación. Ok. Doctor, tenemos acá una consulta, pero se relaciona con lo que usted acaba de mencionar, sin embargo, le pone un elemento extra que me parece súper interesante. Dice, saludos, tengo 43 años, trabajo en una laptop 8 horas al día y quiero preguntar, en ocasiones me duelen los dedos cuando en la noche trato de hacer fuerza en algo como usar un desatornillador o abrir una botella, pero el resto del día no me duelen. O cuando hace frío también me duelen. ¿Serán inicios de dolores reumáticos? ¿Cómo los puedo valorar? Hay que hacer una evaluación y en ese sentido tal vez la exploración física sí es muy importante. Conocer el ambiente de trabajo es algo necesario. Nuevamente, las laptops son dispositivos ideados para comodidad, para ser versátiles y trabajar en diferentes momentos, pero no para uso diario. Entonces, la primera pregunta que yo le haría es, ¿esta computadora la tiene en algún stand? Porque en muchas ocasiones le genera como que esté en un plano inclinado, entonces las personas hacen como una flexión muy marcada de la muñeca y el tener esa muñeca en esa posición, que para los que nos ven en televisión podría ser como en este ángulo, va sumando inflamación. Como en ángulo, perdón, doctor, de 90 grados casi. Tal vez de 90 grados no, pero casi. Un poquitito tal vez mayor a 45, porque ok. 90 grados es una posición sí sumamente incómoda y eso da síntomas de una forma bastante rápida. El tema con esto es que esa posición puede hacer tendinitis, esa posición puede traer inflamación del nervio mediano y generar adormecimiento y dolor en la mano y los momentos del día en los que le ocurren lo analizo como que es al final de la jornada de trabajo, entonces podría ser como consecuencia de... La asociación con frío y calor realmente es difícil porque científicamente no se ha demostrado que ni en reumatismo ni en dolor específico generen como algún grado de alteración. En mi experiencia, los pacientes con artritis que viven en zonas calientes, el calor les hace daño y los que viven en zonas frías, el frío les hace daño. Entonces es algo como que no mantiene como un norte, ¿verdad? Y repito que no se ha demostrado científicamente. Entonces, en el caso de él, hay muchas explicaciones, repito, tendinitis, cambios en la articulación, afectación de nervio, que podrían explicar el síntoma. Lo importante, empieza a revisar sobre ergonomía. Si el problema era eso y lo corregís y se quita, perfecto. Pero si hay persistencia, entonces ahí es donde sobreviene la recomendación de una consulta con un especialista. Doctor, aquí nos pregunta un buen radio escucha que si es bueno utilizar cinturón. Él trabaja en una bodega. ¿Y qué tipo de cinturón o faja de esas que uno ve que utilizan mucho en trabajo, por ejemplo, cuando transportan cosas pesadas? ¿Cuál le recomienda utilizar? Sí, sobre esto, bueno, hay muchos cinturones de seguridad, son importantes. Tal vez la recomendación más clara que le podría decir es que no genera una diferencia el cinturón y no hay uno mejor que otro. Lo que hay son adecuadas técnicas de hacer levantamiento de peso. Siempre es ideal cuando el levantamiento de peso se tenga que realizar, recordar que no es un movimiento de espalda, es un movimiento que se debe originar o deben hacer de los muslos, o sea, que nosotros no tenemos que hacer el levantamiento sin antes haberse flexionado todo lo posible las rodillas y si hay forma de hacer el esfuerzo entre dos personas, por supuesto que mejor, ¿verdad? Nuestro cuerpo está diseñado para tener un límite y hay que saber medir cuál es ese límite. Entonces,
¿qué es lo que yo no quisiera? Que él diga, me voy a comprar la super faja y con eso me voy a convertir como en el super trabajador y puedo levantar lo que a mí me plazca. Realmente eso nunca va a ser la recomendación. La recomendación va a ser siempre dividir cargas con una muy buena técnica. De eso también hay mucha información en YouTube, donde se puede, digamos, buscar información para ver una correcta postura, una correcta forma de hacer levantamiento de peso. Perfecto. Doctor, dice por acá, yo trabajo manejando y cuando camino, qué sé yo, en un súper, me da un dolor tremendo de cintura. Dice, como que lo que entiendo es que cuando pasa manejando, pues no le duele tanto que cuando camina. Hay que hacer la revisión también de, digamos, el tiempo que él mantiene la posición de estar sentado en un carro, ¿verdad? Yo creo que es algo que con cierta frecuencia a todos nos ha pasado, a las personas que hemos manejado una distancia de 3, 4 horas, ojalá en presa, es algo que es incómodo y va a generar dolor per se. En ese sentido, tal vez si es algo que no se puede modificar, la recomendación va principalmente en buscar que la ergonomía del asiento sea la adecuada. Habría que ver también las características del auto que maneja, porque bueno, hay buses que tienen sillas incómodas, hay carros de taxi que pueden tener sillas que tal vez no sean las más apropiadas, pero todo eso se puede prevenir manteniendo un trabajo de tonificación de músculo. Eso es muy importante. Entonces, es tratar de hacer ejercicio físico para que su espalda tenga una condición más robusta que permita que soporte el tiempo de trabajo. Y eso es algo que mucha gente deja de lado. No preparamos nuestro cuerpo para soportar el día a día. Es algo muy importante a tomar en cuenta. Vean, ya para ir casi aterrizando, me hace mucha gracia este mensaje, pero ven cómo aprendemos. Nos escribe en Radio Escucha, yo acabo de pasar un mes de dolor de nervio ciático, pero agrega, uso un rollo de llaves en la bolsa de atrás. Bueno, bien, ya aprendimos entonces ese pequeño detalle. También por aquí, uno de nuestros radioescuchas más fieles, don Frank, dice, a mí cuando hace mucho frío se me engarrotan los dedos de la mano. Eso pues podría ser una reacción también normal, doctor, o no necesariamente. Habría que definir la palabra engarrotamiento, cómo es que la interpreta, porque he conocido muchas interpretaciones. Sí, porque escucha, doctor, que dice, es que estoy entumido. Entumido, engarrotado. Sí. Ajá. Y luego pasa. Muchas veces lo que encuentro es tiesera, muchas veces lo que encuentro es dolor cuando me usan esa palabra y muchas veces también encuentro como compromiso de nervio, como hormigueo o adormecimiento. En ese sentido, habría que ver qué culpabilidad tiene el día a día la persona más que el frío. Porque nuevamente el frío es como el perro flaco que se le pegan siempre las pulgas, ¿verdad? Muchas veces la persona asocia a que el momento en el que llega la noche y la aparición del frío es el desencadenante, pero podría ser que más bien es la sumatoria de un día de trabajo que al final del día le genera sintomatología. Entonces, en ese sentido, hay como muchas preguntas que uno necesitaría hacerle a don Franklin para poder ayudarle de una forma más clara. Muy bien. Doctor, ingresaron muchas más consultas, pero yo creo que las hemos logrado resumir. Hay una que dice, hola, me gusta cocinar, el problema es que me da un dolor de espalda media. Ya, esta sería para cerrar, porque bueno, ya nos ha ganado el tiempo. En el tema del diseño, por ejemplo, de las cocinas, habría que ver cómo están las alturas. Me pasa mucho de pacientes que se quejan de eso cuando hacen lavado de utensilios de cocina, platos, etcétera. Pero lo que más pensaría yo es que hay una mala postura a la hora de ir preparando alimentos, a la hora de cortar, a la hora de picar. Es lo que tal vez yo sospecharía. Nuevamente, a esa persona, recordar que el fortalecimiento de la columna es algo imprescindible, es algo muy, muy importante para que logre tolerarla. A esas otras personas que no se pudieron atender las preguntas, los invito a que me las hagan a través de mis redes sociales, que eso es muy importante. La idea es difundir información. Me pueden buscar en Facebook y en Instagram como ReumaMed o a mi nombre, Mauricio Cordero, y con todo gusto ahí podemos tratar de aclarar otras preguntillas. Ok, repasémoslos. ReumaMed, como sí, de médico. MED, sí. Ok, ¿y teléfono? 8758-2222. Perfecto, doctor. Recordemos, hoy nos ha acompañado el doctor Mauricio Cordero, él es reumatólogo y ya que nos brinda los contactos, doctor, denos un cierre conciso
del tema que hemos hablado hoy, dolores reumáticos versus dolores por malos hábitos. Perfecto. El cierre sería invitar a todos los que nos escuchan a revisar, uno, su espacio de trabajo. Es fundamental y aplica a absolutamente todos los tipos de trabajo. Segundo, hacer como un hincapié a intentar mantener nuestro cuerpo tonificado por medio de ejercicio físico. Es la principal forma que tenemos nosotros para prevenir lesión, es la principal forma que tenemos para tener un proceso de envejecimiento adecuado, para que nuestro cuerpo no se dañe de una forma más acelerada. Y cuando digo ejercicio físico, involucrar todo, ¿verdad? Porque mucha gente dice, no, yo hago ejercicio, camino. No, la caminata pues es súper beneficiosa, pero también recordar que hay músculos que hay que cuidar de la cintura hacia arriba. Y tercero, si hay un cuadro de dolor que no resuelve, que le hicimos un análisis a nuestro espacio de trabajo, que tenemos conciencia de que estamos cuidando nuestro cuerpo, me refiero a peso, ejercicio, dieta, y persiste, consultar, porque los procesos reumáticos son una opción. Si analizamos la cantidad de pacientes que tienen un proceso reumático, van a ser siempre la menor cantidad, pero van a ser los más afectados de todos, porque realmente por una mala postura en tu escritorio vas a pasarla mal, pero no te va a dañar tanto. Perfecto. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado y ojalá que mañana... Si quieres más contenidos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube.